proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no hemos tomado una decisión? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa en la edición de este martes 14 de agosto del año 2018. Qué gusto que nos acompañe, es un agrado que esté con nosotros temprano por la mañana para actualizarse de diversos temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión hablaremos un poco de las decisiones legislativas sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también hablaremos del caso Elías Antonio Saca, que ha generado reacciones, posicionamientos del Partido Arena. Y es un gusto para mí recibir a Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, diputado del Grupo Parlamentario de Arena. Presidente, un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por invitarme. Buenos días, amables televidentes. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana. Bueno, tenemos diferentes asuntos que desarrollar y el primer tema por el cual me gustaría iniciar, diputado Quijano, es el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ayer hubo reunión de comisión política, pero no se estableció un acuerdo. La sesión quedó abierta en función de quiénes podrían constituirse los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y le planteo lo siguiente: ¿por qué el perfil de Sonia Cortés de Madrid ha generado este impasse para tomar una decisión? Bueno, tal vez empezar por comentarte de que, tal como se había anunciado desde el pasado viernes que tuvimos sesión plenaria, tomé la determinación, con el consenso de algunos coordinadores de grupos parlamentarios, convocar a la comisión política para ayer a las 12:30. Como todo el mundo conoce, pues la prensa ha estado presente dándole seguimiento a estos temas. No nos fue posible arribar a un consenso que nos permita elegir a los magistrados. Sí. Nosotros, si bien es cierto, la licenciada Cortés de Madrid ha sido llevada incluso ya por nosotros, no hemos hecho un veto nosotros con ella, sí hemos dicho que incluso ella, tenemos entendido, lo había solicitado estar en la Sala de lo Civil, pero el FMLN y Gana insisten en ubicarla en la Sala de lo Constitucional. Esto no tiene ni más ni menos pues el deseo de tener un control sobre la sala de algunos grupos parlamentarios. Lo cierto que no solamente se da impasse en esa situación, también está el caso de la señora Ivette, que es licenciada también, Ivette Cardona, y está también el señor Aldo Cader Camilot, donde se cierran las posiciones con el FMLN y Gana, en tanto a que o uno u otro, pero no los dos, en la Sala de lo Constitucional. Entonces ahí está prácticamente el nudo gordiano que no lo hemos podido descifrar y que yo estoy valorando si volver a convocar este día. Obviamente al llegar a mi oficina tendré que hacer algunos contactos, a ver si están dadas las condiciones para volver, porque es desgastante estar convocando y no arribar al consenso tan necesario. Pero yo estoy muy atento a esto, con la preocupación, con el nivel de responsabilidad que yo he acostumbrado a tener en estos temas, en todo lo que es mi labor como funcionario público, y que debo reconocer con toda humildad pues de que le hemos fallado a los salvadoreños, no hemos podido elegir a la Corte. Hay una mención que usted recién ha hecho, reiterando una idea que también mencionó ayer a mediodía en la reunión de la Comisión Política, que la señora Cortés de Madrid había pedido estar en la Sala de lo Civil. ¿Me podría ampliar esta idea? Es decir, ¿a quién le había pedido esto? Bueno, según lo que filtraron en unas reuniones a nivel bilateral y trilateral, ella había manifestado que se sentía más cómoda en la Sala de lo Civil. No sé si por su formación académica, desconozco, pero su expresión así lo expresaron diputados de diversos partidos, que ella eso lo había expresado. Pero luego nos encontramos que dos partidos fuertes, pues hombre, FMLN y Gana, tienen un caudal importante de escaños en el Congreso, han empezado a hacer punto de honor con ella en el sentido de ubicarla en la Sala de lo Constitucional.
nosotros hemos dicho, bueno, está bien, como una especie de flexibilidad, está bien, ubiquémoslo en la sala de lo civil. Pero esos son algunos de los escollos, Carlos. La verdad es de que esto está matizado de un montón de ingredientes propios de la coyuntura que estamos viviendo. Yo he expresado dos de los que pueden impedir alcanzar el consenso. La impresión es de que estamos cerca. Yo siempre creí, incluso allá por el 15 de julio, cuando estábamos a punto de incumplir el plazo, que no creía de que nosotros demoráramos mucho. Me parecía, por la experiencia que he tenido y haber estado en otras ocasiones en elecciones de funcionarios de segundo grado, la impresión que yo tenía era que íbamos a arribar sin mucha dificultad, pero veo que ha sido todo lo contrario. Le hacía la mención, y reitero el caso de Sonia Cortés de Madrid, porque según como usted lo ha mencionado, en reuniones bilaterales y trilaterales salió su nombre, pero me llama mucho la atención el hecho de que ella es la que pide estar en una sala, cuando el ejercicio, como lo establecen las disposiciones legales, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el marco constitucional, son los diputados al final los que deciden en función de criterios de evaluación, técnicos, de criterios técnicos, de criterios, ya hablaremos más adelante también, que el diputado Martel también mencionó, y Chafik Handal, que hay que considerar la variable política en esto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero me llama mucho la atención esto, cómo una persona puede decidir a qué sala puede ir, y cuando es un rol más bien de los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios, establecer razones y criterios por los cuales y méritos por los cuales esta persona deba de estar o no en la Corte Suprema. Bueno, yo no puedo confirmar, eso lo escuché de un grupo de diputados, que ella había expresado que se sentía más cómoda, no decir pónganme ahí, ¿verdad?, pero que ella se sentiría más cómoda en una sala como lo de lo civil, y por eso es que a nosotros últimamente nos extrañó que se hiciera mucho énfasis en ubicarla a ella en la sala de lo constitucional. Pero bien, estos son cosas, los vaivenes propios de nosotros los actores políticos, ¿verdad? Lo cierto es de que, contrario al inicio de todo este proceso, la imagen de ella la presentaban, y lo digo con mucha honestidad, y a mí me sorprendía porque yo la conozco cuando la he saludado, la conozco muy superficialmente, ¿verdad?, como funcionaria. Sí. Pero me parecía que había una desfiguración, descomposición, diría yo, que hacían algunos comentarios, incluso en los medios de comunicación. Se cuestionaba mucho a la señora procuradora, pero yo he ido recabando información, y han habido diputados que han hecho una defensa de la capacidad de ella, sobre todo de su desempeño al frente de la Procuraduría General de la República, que a juicio de ellos, pues yo no estoy en las comisiones vinculadas a temas de familia, pero sí lo están diputados muy relevantes como el doctor Parker, y dice de que ella ha tenido un buen desempeño como procuradora. Repito, yo no puedo dar fe de eso, pero tampoco tengo por qué dudar de una expresión de un diputado como el doctor Parker. Entonces, como que la imagen de ella, que al principio se trató de menoscabar con cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Cualquier cantidad de cosas en cuanto al desempeño. No estoy hablando de cosas de corrupción, porque de eso jamás yo he escuchado algo en contra de la señora procuradora, pero ha mejorado la percepción, incluso a nivel de nuestro grupo parlamentario ha mejorado la percepción. Fíjate bien, lo que ha mejorado, no ha dicho ha sido superado y todo, pero bien, estamos en ese proceso, Carlos. Yo esperaría de que sigamos. Es difícil, vieras, es difícil, porque se anteponen muchas consideraciones a la hora de elegir. Estamos eligiendo magistrados para 9 años. Yo lo dije desde un principio, que teníamos los votos para elegir a los mejores magistrados, pero como Partido Arena, pero no para elegir a cualquier magistrado, y ahí estamos nosotros en ese. Hemos hecho públicos nombres de personas valiosas como Aldo Cader, Oscar Canales, Ivette Cardona, José Luis Lobo, José Cristóbal Reyes, Carlos Sánchez, Olinda Moreno Vázquez, Alex Marroquín y otros más. De ese universo de 30 nombres que recibimos como Asamblea Legislativa,
Pero bien, Carlos, estamos en ese esfuerzo. Antes de irme a la pausa, solo un último aspecto, porque me han mencionado en el Partido Arena, ha cambiado la opinión que tenían de la señora Cortés de Madrid algunos de sus diputados o diputadas. Lo voy a plantear así. ¿Qué marcó esa diferencia del punto de vista que tenían sobre ella? Porque también es conocido que algunos diputados o diputadas de la fracción de Arena no estaban dispuestos a votar por ella, particularmente porque lo mencionaban tal cual, que ahí hay un posicionamiento de que el partido gana, le interesa mucho tener a esa persona en la sala de lo constitucional. Sí, bueno, mira, uno en política no se dan las cosas en términos absolutos. Cuando yo digo ha cambiado la percepción, no te puedo decir hay 37 diputados abogando, no, tampoco, ¿verdad? Yo lo que pude leer a través de los medios de comunicación, que hubo muchos cuestionamientos por diversas circunstancias con ella y con el licenciado Carlos Pineda. La cosa en el caso particular de ella, a mi juicio, y también la percepción de varios de nosotros, los diputados de nuestro grupo parlamentario, no de todos, porque no quiero que me vayan a decir, tú dijiste esto y yo no estoy de acuerdo. Nosotros tenemos un grupo parlamentario muy plural que debate mucho todos los temas, pero que yo no puedo negar de que ha habido un ligero cambio en cuanto a la percepción de ella, pues ha dejado de ser una persona como de decir, vaya, no quisiera usar ese término, pero vaya, vetada, por si alguna vez estuvo vetada, que no fue esa la ocasión, pero sí había cierto reparo que habían otras personas que podíamos inclinar el apoyo para ellos. Entonces te digo, esto nunca es en términos absolutos. Yo puedo expresarme muy bien de una de las personas que he mencionado, pero habrán otros diputados que tendrán cuestionamientos. Uno tiene que mantener su integridad en cuanto al respeto hacia ellos y en cuanto a su valoración en todos los ámbitos que es tan importante. Estamos eligiendo magistrados para 9 años que tengan, bueno, moralidad, por supuesto que eso es tan importante, ¿no? Que tengan capacidad, formación académica sólida en el ámbito en el que se van a desempeñar, que tengan idoneidad, que tengan independencia, que es un criterio tan importante, independencia, que la fortaleza de la ley sea su mayor escudo, ¿verdad? La defensa de la constitucionalidad, de la institucionalidad del país sea su mejor fortaleza. Todos esos elementos nosotros los valoramos mucho en todas las personas que te he mencionado. Ok, debo de hacer una pausa, vamos a seguir discutiendo este tema y también escucharle un poco sobre el caso Sácar. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. En la mañana de este martes 14 de agosto seguimos platicando con el diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa y del Grupo Parlamentario de Arena. Hemos estado hablando del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la primera parte hablamos un poco sobre por qué genera esta discusión, estas reacciones, este impasse, la toma de decisiones por el perfil de Sonia Cortés de Madrid, que lo promueven 3 grupos parlamentarios en específico para la Sala de lo Constitucional. Arena lo considera su perfil para la Sala de lo Civil. Hay un asunto que quiere incorporar, diputado Quijano, para que lo podamos escuchar y lo podamos ver nuestra audiencia y también tener sus reacciones. El diputado Jorge Chafik Handal estuvo con nosotros la semana pasada con el diputado Almendaris y hablamos sobre este tema y él brindó algunas declaraciones o su postura en función de unas ideas que usted había mencionado sobre este proceso de toma de decisiones. Escuchemos y veamos. El mismo presidente de la Asamblea lo ha dicho, Norman Quijano, lo ha dicho públicamente, que ellos están interesados en 2 nombres en la Sala de lo Constitucional. Es evidente que esa propuesta no va a pasar. ¿Por qué? Porque entonces está marcándose un interés partidario por tener representantes de ellos allí. Entonces eso está malo, eso no es correcto. El proceso es, primero elegimos los 5 y después ven, bueno, de estos a quienes designamos para la Sala de lo Constitucional y a quién mandamos a la Corte Plena para que la Corte Plena decida si lo manda a la Sala de lo Civil o a lo de lo contencioso administrativo o a donde ella estime conveniente, ¿de acuerdo? Ese es el proceso que debe hacerse.
Bueno, ahí teníamos entonces la declaración del diputado Jorge Chafik Handal. Me gustaría tener su reacción con esto porque él menciona el partido Arena, por sus palabras, le interesa posicionar a dos perfiles dentro de la sala de lo constitucional y si ponemos nombres son el caso de Aldo Cader e Ivette Cardona. ¿Cómo reacciona usted con esas declaraciones? Bueno, nosotros hicimos uso de un baremo que tomó en consideración una gran cantidad de elementos para hacer una, diría yo, una propuesta más juiciosa, más elaborada, más sustentada en criterios específicos, ¿verdad? Su formación académica, su trayectoria, todo lo que podemos hablar en bien de un perfil que a nuestro juicio merece y puede estar en una de esas salas. Y dentro de esas valoraciones, estas dos personas salieron muy bien puntuadas. Muy bien puntuadas. Entonces es obvio que nosotros en base a esa evaluación, no es un criterio antojadizo o arbitrario, digamos de que estas dos personas merecen estar allí, como tantas otras personas valiosísimas, el doctor Lobo Castelar, si hay un montón. Es como que nosotros hemos incorporado incluso personas que han tenido una vinculación a través de familiares con el partido FMLN, en el caso particular del licenciado Carlos Sergio Avilés. Sin embargo, nosotros no hemos llegado a tener una posición. Sabemos de que esta es una situación donde no podemos poner a todos los que a nuestro juicio deberían de estar allí. Entonces es parte de una negociación tener una actitud flexible y en ese sentido yo, el llamado que he hecho a todos los institutos políticos es eso, que flexibilicemos posiciones en aras de poner a las mejores personas. Pero te repito, no es un juicio antojadizo, sino que es una valoración producto de eso, pues que hemos pasado un baremo para todos ellos. Quiero aprovechar y pedir a la producción si nos pueden poner en pantalla un listado de los perfiles que son los que llegaron a ciertas coincidencias o por lo menos estaban en común, nombres en común que se mencionaron ayer en la Comisión Política. Si lo podemos poner en pantalla, por favor, y eso nos permite, bueno, retomamos un tuit de Diario El Mundo, dice: candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia mencionados por los partidos políticos en reunión de Comisión Política de lunes. Ahora sí podemos ver en la tabla y aparecen los nombres. En el caso de Arena, Ivette Cardona, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés y Aldo Cader, que mencionó ayer el diputado Alberto Romero. En el caso de Gana, Ivette Cardona, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés y Sonia Cortés de Madrid. En el caso del PCN, Ivette Cardona, Carlos Sánchez, Carlos Sergio Avilés y Sonia Cortés de Madrid. En el caso del FMLN menciona Ivette Cardona o Aldo Cader, algo que reiteraron mucho Chafik Handal, Jorge Chafik Handal y Nidia Díaz, Carlos Sánchez, Sergio Avilés y Sonia Cortés. PDC mencionó una lista un poco más amplia, nombres que se reiteran: Carlos Sánchez, Ivette Cardona, Aldo Cader, Carlos Sergio Avilés, Alex Marroquín y Marina de Torrento. Y aquí viene una de las variaciones en la sala de lo civil, lo que proponía tanto el FMLN. Alex David Marroquín estaba por el FMLN, Gana y el PCN. Arena proponía que Sonia Cortés de Madrid fuera a la sala de lo civil y al PDC Sonia Cortés de Madrid. Y con todo este listado, con estos nombres y en el caso de su apreciación que me acaba de ofrecer sobre los perfiles de Aldo Cader e Ivette Cardona, para hacerlo muy concreto, desde la perspectiva del grupo parlamentario de Arena, ¿cuáles son los méritos que estas dos personas tienen para ser magistrados de la sala de lo constitucional? Los dos principales méritos que usted diría: tanto Aldo Cader como Ivette Cardona deben estar en la sala de lo constitucional por las siguientes razones principales. Antes de poderte expresar algunos criterios, yo tengo aquí el consolidado que le pedí al gerente de operaciones legislativas después de eso que tú has mostrado, que nos hiciera un consolidado. Okay. Mira, cuando nosotros hablamos de la licenciada doctora Ivette Elena Cardona Anaya, 84 votos en primer lugar. En segundo lugar está empatado, en segundo lugar está con 83 Carlos Sergio Avilés. Sí. En tercer lugar, con los mismos 83, está Carlos Ernesto Sánchez Escobar, tercer lugar, empatado con el señor Carlos Sergio Avilés. En cuarto, con 82, la licenciada Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. O sea que no es, y el señor Camilot en quinto lugar, Aldo Enrique con 74, es decir, tienen unas puntuaciones bien altas, es decir, que no es una valoración solo de nuestro grupo parlamentario, mayoritariamente los grupos. Ahora, la diferencia está en que ellos dicen, Arena
puede tener derecho a colocar una persona en la sala de lo constitucional. No. Ellos no aceptan que nosotros podamos proponer a 2 personas. Ajá. Y no se trata solamente de nombres, sino que ellos consideran de que no pueden ceder ante nosotros a que el licenciado Aldo Enrique Cadre y la doctora Ivette Cardona Sí. puedan ellos estar en la sala de lo constitucional. Todos lo valoran en positivo, con lo que yo te he mostrado, pero tienen resistencia para que los 2 en forma simultánea vayan. Entonces, eso es, como te digo, lo que más está entrampando la situación. Ahora, hablar de los perfiles académicos de estas personas, su trayectoria, no la tengo yo a la mano, su trayectoria, su perfil, su desempeño a lo largo de toda su vida, son personas no solamente honorables, sino que con mucho criterio, con mucha independencia, es decir, no son personas que se van a subyugar a una llamadita telefónica de un dirigente partidario, sino que tienen una visión de la ciencia jurídica y respetan esa visión de la ciencia jurídica. Entonces, esos son los elementos que yo así, a grosso modo te puedo, porque los hemos tenido a la mano, te quiero decir, en el baremo se estuvo viendo todo, desgraciadamente no tengo las consideraciones que nosotros valoramos, pero el simple hecho que estén entre los primeros 4 o 5 demuestra que por algo están ahí, ¿no? Usted me ha mencionado prácticamente, diputado Quijano, que estas 2 personas, Aldo Cadre y Ivette Cardona, son 2 personas que por la distribución de votos que Arena tiene en la Asamblea Legislativa puede tener la apreciación o puede tener el criterio de definir a 2 perfiles dentro de la Sala de lo Constitucional. Si no he malinterpretado, usted me corrige si la interpretación que he hecho es errada sobre esto, pero lo consulto así. ¿Qué razones o qué garantías tenemos de que estas 2 personas, Ivette Cardona y Aldo Cadre, no respondan a los intereses del partido Arena? Bueno, mira, el desempeño de cada persona en su nivel profesional, uno acompaña en base a la hoja de vida, a la trayectoria de estas personas. Son ellas las que en el desempeño de su cargo, así como todo ser humano, es como cuando alguien se corrompe, pues, ¿verdad? Se le da, un partido le da la oportunidad a una persona que se pueda perfilar, que se pueda desempeñar en un cargo público, pero depende única y exclusivamente de esa persona, su escala de valores y de principios que no le permite apartarse de lo que a su juicio eminentemente jurídico es lo correcto. Entonces, yo puedo hablar de la trayectoria, pero lo dijimos desde un principio, nosotros no queremos personas areneras en esos cargos. Nosotros queremos personas honestas, correctas, rectas, insobornables. Eso es lo que no estamos buscando que tenga una identidad partidaria. Mira, cuando tú ves al caso del licenciado Carlos Sergio Avilés, el licenciado Carlos Sergio Avilés es hijo de la doctora Victoria Marina de Avilés, que todos sabemos que ha sido una persona que incluso fue precandidata, creo, a la presidencia por parte del FMLN, pero las valoraciones que hacen de él, creo que él está en el Tribunal de Ética y creo que también es suplente. Entonces, las valoraciones que hacen de su desempeño como profesional, pues hombre, no deberíamos de estigmatizar. Hay otras personas que son abiertamente militantes del FMLN, en los cuales nosotros jamás votaríamos por ellos. Pero de esta persona que te repito, el juicio que expresan muchos colegas diputados, alguien podría decir, aquel ortodoxo arenero, no, porque este es hijo de la doctora de Avilés y no votemos por él. Pero nosotros hemos visto y hemos considerado y está entre las listas de las personas que podríamos respaldar. Y no creo que lo respaldemos porque él se va a inclinar por Arena. Es probable que se pudiera inclinar, pero tampoco quiero yo juzgarlo a él. Te digo, nosotros no estamos buscando, Carlos, y termino con esto, nosotros no estamos buscando alguien que vaya a velar por los intereses de Arena. Estamos buscando votar por alguien que respete la institucionalidad del país, que el único imperio que acepte que sea el imperio de la ley, el imperio de la Constitución, y que no sea parte de los principios y las valoraciones. Eso es lo que queremos,
No queremos a un arenero. Para poner un arenero ahí hay muchos que podríamos escoger como areneros. Dentro de la lista que tienen. Sí, hay algunas personas que tienen y han expresado una inclinación y una valoración con nuestro partido, pero no es eso lo que estamos buscando. La prueba de ello es que si tú ves esas personas están entre las primeras 6. Yo me tomé el trabajo de escoger los 6 que tenían mayores y están ellos, esos 6. Está el señor Sergio Avilés, está Ivette Cardona, está todas esas personas. Entonces, ¿cuál es ahora la valoración? ¿A dónde los vas a ubicar? O que viene la otra valoración, bueno, ustedes pueden poner a una de estas personas, pero no les admitimos que pongan a 2 en la sala de lo constitucional. Entonces, esas son las cosas propias de la política, Carlos. Muy bien, tengo que hacer una pausa y al regresar seguimos abordando parte de este tema porque me han llegado varias preguntas a través de las redes sociales y también continuar con el caso Saca. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Norman Quijano, sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya hablaremos también sobre el caso Saca, que también tenemos preguntas que hacer, pero han llegado varias preguntas a través de las redes sociales y hay una de Oscar Campos y nos dice tal cual. Le puedes preguntar al diputado Norman Quijano cuáles son los parámetros o justificaciones por los cuales consideran a Sonia Cortés de Madrid más idónea que Martín Rogel, que Alfonso Quinteros o que José Clímaco, pregunta. Bueno, son profesionales que se desempeñan en distintas áreas, ¿verdad? Yo lo dije con toda propiedad, en el caso particular de la señora Cortés de Madrid, el juicio que externan muchos diputados sobre ella es que su desempeño, esta es una cuestión de valoración, su desempeño como Procuradora General de la República expresan que ha sido bueno. Y daban unas cifras, y decía uno de ellos, cuando ella llegó, la cantidad de padres que contribuían con la cuota familiar era, por dar un tan solo ejemplo, era de 7,000, ahora hay más de 24,000 padres que están pues contribuyendo con la cuota de sostenimiento para sus hijos que están fuera de matrimonio. Entonces, pero esta es una valoración, ¿verdad? El desempeño en el tema de adopciones, y hablan de muchos elementos de su desempeño. Aclaré que yo no estaba en temas vinculados a familia al interior de la Asamblea, pero que uno se está nutriendo permanentemente de lo que están informando los diputados que sí tienen conocimiento de esos temas y que han trabajado con ella en impulsar ciertos proyectos de ley, ¿verdad? Entonces, ahora, yo debo de aclarar, yo puedo tener una percepción en base de lo que te dije, la valoración que se había hecho con un baremo, no fue una valoración antojadiza, y ahí nosotros pudimos extraer, esto es de percepciones indudablemente, para lo que para mí puede ser un buen profesional, para otro puede conocer algo de este profesional que a lo mejor nadie de nuestro grupo parlamentario lo conoce, pero en la valoración, y por eso es que yo me tomé el trabajo de leer los nombres de las personas que a nuestro juicio como grupo y los puedo leer: Aldo Cader, Oscar Canales, Ivette Cardona, José Luis Lobo, José Cristóbal Reyes, Carlos Sánchez, Olinda Moreno Vázquez, Alex Marroquín. Por supuesto que habrán otros profesionales también, a lo mejor dentro de estos 30, aquí alguien dirá que tiene más capacidad, que ha escrito libros. La valoración para un cargo de esta naturaleza, Carlos, tiene que ser una valoración integral. Porque si a mí alguien me dice, es una persona que ha escrito tantos libros y es un académico per se, pero eso no le da todas las facultades y las ¿cómo te diría yo?, las características, incluso tienen que ser políticos, en el buen sentido de la palabra, que sus decisiones a la hora de emitir una sentencia también velen por la estabilidad institucional. La anterior sala, que fueron conocidos como los magníficos, hubo algunas resoluciones que siempre dije se respetan, pero no las acompaño. Yo no entendí el por qué la anterior sala, faltando 10, 15 días, todavía estaba haciendo reformas al Código Electoral. Llegaron incluso a legislar en materia electoral, cambiaron la arquitectura política del país, independientemente haya sido para bien o haya sido para mal, cambiaron la arquitectura del país.
dejaron a la Asamblea sin diputados suplentes. Mi trayectoria me dice de que, quizás me estoy desviando de la pregunta, pero mi trayectoria me dice que en el desempeño que yo he tenido como diputado he visto fallecer a más de 25 diputados por diversas causas, muerte natural, a unos asesinados. Valentín Zelaya Celiman, diputado nuestro de San Vicente, lo asesinaron en el ejercicio de su cargo. Otros murieron de muerte natural, el coronel Bennett, el diputado Romano, podría dar. Entonces ellos, cuando dejan sin suplentes a la Asamblea Legislativa, un diputado se puede ausentar, una diputada, por maternidad o por una enfermedad invalidante que necesita que se ausente de su trabajo. Entonces ellos pusieron en riesgo la correlación ordenada por el ciudadano, ¿verdad?, al dejar sin diputados suplentes. Algunos diputados se ausentaron porque tenían que cumplir compromisos ineludibles familiares, de bodas de familiares fuera del país, se ausentaron 8 o 9 días. Entonces hubo resoluciones, repito, que yo no las compartí, por decir algunas, ¿verdad? Pero es decir, la valoración de ellos fue más allá del respeto a la institucionalidad que se tenía que tener en ciertos temas. Hay un asunto, antes tengo que hacer la transición a este tema, pero lo pregunto. La Unidad de Análisis Legislativo presentó un cuadro en donde tiene los datos y la información de cada uno de los aspirantes que llegaron a la Asamblea Legislativa y había pasado por el proceso del Consejo Nacional de la Judicatura de estos 30 perfiles. Y le consulto, el partido Arena, el grupo parlamentario Arena, consideró como uno de los elementos para tomar una decisión o excluir alguno de los perfiles si tenían estas personas casos archivados en la Fiscalía General de la República. ¿Fueron considerados estos? Por supuesto, por supuesto. Mira, hubo un caso de un aspirante a magistrado que todo fue desvanecido. Es que también, que incluso expresó que le habían acumulado cargos, yo no sé si por violencia familiar, no sé qué cosas, pero que todo eso había sido desvanecido. Acuérdate de que en este mundo también muchas veces recibís acusaciones o infundadas o que tienen otro propósito, pero obviamente nos hemos cuidado de hacer valoraciones en el sentido de que las personas que en algún momento pudieron tener el inicio de un proceso judicial por alguna circunstancia que hayan atravesado en su vida, estuvieran libres pues de alguna condena de cualquier cosa de esta naturaleza. Le hacía esta pregunta porque, tengo que hacer la transición con el tema Saca, pero le hacía esta pregunta porque por lo menos hay 3 personas de los que están en la lista de los más cercanos que tienen ya sea expedientes en archivos de la Fiscalía General de la República. Algunos casos fueron absueltos, otros archivados y otros cancelados. Los 3 nombres son Sonia Cortés de Madrid, 5 archivos, 5 expedientes en archivo, Ivette Cardona, 2 en archivo, y Alex Marroquín Martínez con 3 expedientes de casos absueltos, 2 cancelados y 4 archivados. Esto no influye para la toma de decisión porque obliga al partido a investigar qué pasó en estos casos. Por supuesto. Entonces, pero aún así están dentro de la lista. Sí, y no por un partido. Están con valoraciones de 80, 82 entre 84 diputados. Es decir, si sumas la posición de un grupo parlamentario, por ejemplo, cuando el jefe del grupo parlamentario dice que se apoya, se da por entendido que va a tener 37 votos del Partido Arena, lo cual tampoco es cierto, ¿verdad? Habrán diputados nuestros que no querrán compartir algunas de estas cosas y que se han expresado al interior de la fracción. Por estas y estas razones yo no podría acompañar, pero nosotros tenemos ¿cómo te diría yo? Pues un reglamento interior de nuestra fracción que una vez que la mayoría hemos tomado una decisión, pues lo que entendemos es que la mayoría que todos vamos a votar. Somos 37, ya superamos la mayoría simple en inclinación por una persona, esperaríamos que se sumen, aunque tampoco lo llevamos a la fuerza y ustedes se van a sumar. Hemos tenido cantidad de ocasiones donde hay discrepancia, donde han razonado su voto y no han votado. Es decir, incluso yendo más allá del reglamento interior. Por eso te digo, cuando se hace este tipo de valoraciones, algunos inmediatamente argumentan de esto fue en estas y en estas y en estas condiciones y se termina pues, ¿cómo puedo decir? No somos nosotros nadie para exonerar de responsabilidad, pero se piden expedientes, se investiga y dice esto no tuvo ningún fundamento, esto fue archivado, esto fue desestimado por autoridad
judicial, lo que fuera. Entonces estamos siguiendo todo el proceso. Muy bien, hago la transición al tema Saca porque me gustaría escucharle sobre esto, diputado Quijano, ya también por el recorrido y la historia que usted tiene en el partido Arena. Elías Antonio Saca ha confesado que cometió los delitos de peculado y lavado de dinero por $300 millones. Me gustaría consultarle esto, ¿por qué el partido Arena se desvincula de Saca e individualiza sus acciones a pesar de que era en aquel momento el presidente del partido y no podía actuar solo? Es decir, tenía un marco de personas dentro del COENA, pero también gente que estaba en la presidencia, que se traslaparon, pero ¿por qué el partido Arena insiste en desvincularlo a Saca e individualiza sus acciones? Y no ahora, no se desvincula ahora que ha sido condenado. Mi partido se desvinculó de él en el 2009, cuando ni tan siquiera estaba siendo procesado, ni tan siquiera procesado, ni tan siquiera encausado. Si al presidente Saca lo capturaron en la boda de uno de sus hijos hace un par de años, estamos en el 18, eso fue allí por el 2016, el partido lo expulsó en el 2019. No, el 2009. Perdón, 2009, perdón, el partido lo expulsó en el 2009, el partido quedó endeudado. Yo he tenido conversaciones sobre este tema con el expresidente Cristiani en aquel momento. El partido tenía un edificio, Arena Estratégica, aquí detrás del Balanquiché, un edificio como de 4 o 5 pisos, donde teníamos oficinas, donde teníamos un call center y todo. Ese edificio se entregó en dación de pago al sistema financiero. El partido quedó con una deuda de 6 o 7 millones de dólares. Cuando él dice que le daba dinero al partido, ¿quién era el partido? Él, fundamentalmente él era el presidente de la República y el presidente del partido, como que sacaba el dinero de una bolsa de la presidencia y se la ponía en la otra bolsa el dinero del partido. El partido lo expulsa. La inmensa mayoría de las personas que estuvieron, porque habían personas honestas, honorables, Eli Bajaya, personas honestas, don Hugo Barrera, creo que estaba Juan Ray, estoy tratando de hacer memoria, eran personas honestas, pero también él tenía un grupo de acompañamiento que estaban prácticamente muy cercanos a él, que todo el mundo sabe quiénes son. Todas esas, es decir, reitero, el partido nunca lo encubrió, ni le ayudó a conseguir asilo diplomático en ninguna nación vecina. El partido se separó y lo denunció y dijo esto y esto y esto está pasando, y lo expulsó cuando, te repito, ni tan siquiera nadie tenía ni idea vaga de lo que estaba. Entonces el partido consideró de que era el momento de expulsarlo. ¿Y qué hizo él? Conquistó a 11 diputados nuestros y fundó el partido Gana, que es el partido del señor Bukele ahora, ¿verdad? Y fundó el partido Gana. Entonces el partido es el vehículo que nos permite accesar a un cargo público. Ahora, él le ha hecho un enorme daño al país, a la sociedad, y yo también diría a nuestro partido. El partido incluso se pudo haber declarado por ofendido por el estado en que dejó las finanzas del partido. Es decir, trasladó el dinero del partido, pero el partido queda quebrado en con deuda de más de 7 millones de dólares en el sistema financiero. Quiere decir que no fue el partido el que quedó lucrándose, el partido quedó quebrado con él. Se lo planteo así, diputado Quijano, pero ha cambiado un poco el posicionamiento en los últimos años, porque recuerdo la conferencia de prensa que brindó Alfredo Cristiani en aquella época y mencionó las razones por las cuales expulsaban a Saca, era porque había generado una fractura y había sacado a diputados que luego constituyeron el partido Gana y por haber perdido también las elecciones en aquella época. El asunto es aquí que ha cambiado el posicionamiento, uno por factores políticos, pero ahora se escucha que es por un asunto que tiene que ver por el manejo de los fondos que él hizo. Entonces ha cambiado un poco el posicionamiento en el tiempo. Yo te aseguro que fue una sumatoria. Yo te podría dar fe que fue una sumatoria de hechos los que hicieron insostenible la permanencia de él dentro del partido, ¿verdad? Él hizo lo contrario a lo que el mayor Dawison profesaba. El mayor decía de que el partido tenía que estar aparte del gobierno para que el partido tuviera la posibilidad de criticar, de cuestionar al gobierno. Sí. Él vació prácticamente, yo no sé si el gabinete se vació en el partido o el partido se vació en el gabinete. Si prácticamente el COENA era las personas, el COENA era César Funes, en comunicaciones estaba Julio Ran, en el COENA estaba Elmer Charlé, en el COENA estaba una gran cantidad de personas
que era su grupo de personas muy cercanas a él. Podría mencionar más, pero no ese es el propósito mío, pues. Entonces, te digo, él tuvo un desempeño desastroso para el partido. Hizo un enorme daño a todos, a la sociedad. Y el partido no fue la excepción. El partido no fue la excepción. El partido tomó esa decisión. Pero mira, tú puedes hacer un paralelo. Un partido que expulsa a un presidente y un partido que protege a un corrupto, como es el otro caso, pues, ¿verdad? Que todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Hay un asunto y tengo que cerrar con esto, pero lo último, Saca mencionó y también charlé de que ellos pagaron sobresueldos a todo su gabinete, incluso el gabinete ampliado. Este dinero se entregaba en efectivo. Le consulto directamente, para usted, las personas que fueron miembros del gabinete ampliado de Saca y que actualmente son militantes del partido Arena, ¿deberían ser expulsados del partido? Bueno, mira, esta fue una mala costumbre. Esto fue una mala costumbre. Yo he visto los listados de personas que son personas correctas, que son personas decentes y honorables, algunos incluso empresarios, que se generó una costumbre, como quien dice, el salario de ministro es de $3,000, $4,000 y habrá un sobresueldo para que tú puedas dejar tu empresa, tu negocio y puedas abocarte al trabajo. Que si eso estaba bien hecho, yo no puedo avalar eso. Yo no puedo venir a decir está correcto que lo haya hecho. Fue totalmente indebido y esas cosas no tienen que volver a suceder. Todo debe de ser en forma transparente. Lo que son los fondos públicos no tienes tú por qué disponer con tanta discrecionalidad. Nosotros estamos a punto de introducir una iniciativa para que realmente estos gastos reservados de la Presidencia de la República y que hablan del Tesoro Público y todo ese tipo de cosas realmente se manejen en forma transparente. El ciudadano ha quedado lastimado, nuestra democracia queda lastimada con los desempeños de los últimos gobernantes. Y mira lo que estamos viendo, pongamos las barbas en remojo, porque el actual presidente fue vicepresidente de Funes, y uno dirá, bueno, ¿y aquí qué hay? Y ya se empiezan a hablar cosas del actual presidente, que yo creo que la historia también va a terminar juzgando, porque ahora tenemos la mejor y la más alta recaudación de tributos en la historia del país, el presupuesto más alto en la historia del país, con 23 nuevos impuestos, y la plata no alcanza, y uno dirá, bueno, y si antes que no había tanto ingreso se esfumaban esas cantidades grandísimas de dinero. Entonces te digo, Carlos, yo creo que el ciudadano está atento, nosotros no hemos protegido ni cubierto a nadie, estamos porque toda esta verdad se esclarezca, pero sobre todo que hasta el último centavo pueda ser recuperado. Muy bien, quiero dar las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto, Carlos, diputado Quijano, espero que nos volvamos a encontrar. Una pausa, regresamos en minutos.